Buenas tardes, mi nombre es María Antoima y vamos a estar hablando junto a mi grupo que está conformado por Nelson Bueno, Keiber Guilarte, Gober Piñango, Ana Santamaría y mi persona. Estaremos hablando acerca de los algoritmos de planificación. Son mecanismos que utiliza el sistema operativo para decidir qué proceso se ejecuta en la CPU, en qué orden y durante cuánto tiempo, cuando hay varios procesos compitiendo por el procesador. Su objetivo principal es optimizar el uso de la CPU, reducir los tiempos de espera y mejorar el rendimiento general del sistema. Sabiendo esto, empezaré hablando sobre el algoritmo First Come First Serve, o también conocido como FIFO. ¿Qué es un algoritmo First Come First Serve? Es un algoritmo donde los procesos se ejecutan exactamente en el orden en el que llegan a la cola de listos. El sistema operativo no evalúa el proceso que es más corto ni cuál es más importante, simplemente atiende al primero que llega. Funciona como una fila normal. El primero que llega es el primero que se ejecuta. Sus características. Entre sus características encontramos que es no apropiativo, lo que significa que cuando un proceso obtiene la CPU, no puede ser interrumpido hasta que termine su tiempo de ráfaga. También podemos mencionar que no utiliza prioridades ni cuantos de tiempo, por lo que su funcionamiento es bastante sencillo. Ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que es fácil de implementar y nos genera sobrecarga en el sistema. Sin embargo, su principal desventaja es el llamado convoy, donde procesos cortos pueden quedar esperando mucho tiempo detrás de procesos largos, aumentando el tiempo de espera. Este algoritmo produce inanición. First come, first serve no produce inanición estrictamente, porque todos los procesos se ejecutan en algún momento, pero sí puede generar tiempos de espera muy altos, especialmente para procesos cortos. Caso práctico. Para el caso práctico, tenemos 4 procesos, como es First come, first serve. Solo tomamos en cuenta el tiempo de llegada y su tiempo de ráfaga. Como podemos ver, está en la tabla de procesos, llegada y tiempo de ráfaga. En el diagrama de Gantt podemos visualizar que el primer proceso en ejecutarse es el P1, ya que llega en el tiempo 0 y se ejecuta hasta el tiempo 5. Luego se ejecuta P2, que aunque llega en el tiempo 1, se debe esperar a que termine el proceso 1, por lo que se ejecuta en el tiempo 5 hasta el 8. Después se ejecuta P3 desde el tiempo 8 hasta el 16 y finalmente P4 desde el tiempo 16 hasta el 22. Posteriormente pasamos a los cálculos de tiempo. Primero calculamos el tiempo de espera, que es el tiempo en el que un proceso permanece en la cola antes de comenzar a ejecutarse. Aquí podemos ver la fórmula que utilizamos para calcular el tiempo de espera, los resultados correspondientes a cada uno de los procesos. Por ejemplo, P2 llega en el tiempo 1 y empieza en el tiempo 5, por lo tanto, su tiempo de espera es de 4 unidades. El tiempo de retorno, que es el tiempo total desde que llega el proceso hasta que finaliza. También calculamos respectivamente conforme a las fórmulas y posteriormente pasamos a los promedios finales, que es, como podemos ver, tenemos el tiempo de espera medio, que es de 5,75 unidades, y el tiempo de retorno medio, que es de 11,25 unidades. En conclusión, este es un algoritmo sencillo y fácil de entender, pero no es eficiente en sistemas con muchos procesos, ya que puede generar tiempos de espera elevados. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Gober Piñango y yo les voy a hablar sobre el algoritmo SJF, Shortest Job First, o conocido mejor en español como primero el trabajo corto. Este es un algoritmo que se basa en dar prioridad a los procesos más cortos en la cola tras terminar el proceso que se ejecutó primero. O sea que siempre dará prioridad a los que tengan mayor tiempo de ráfaga en CPU. Sus características principales, que selecciona el proceso con menor ráfaga de CPU. En un caso de empate, de que haya dos tipos de procesos, los dos procesos sean idénticos en la ráfaga de CPU, se va a aplicar el algoritmo de FIFO, y es un algoritmo no expulsivo. Una de sus principales ventajas es el tiempo de espera es muy reducido y los procesos más cortos siempre se terminan antes, mientras que sus desventajas, que un proceso largo que haya entrado pronto a la cola puede ser el último en ejecutarse y no tiene una fácil implementación debido a la dificultad de calcular la duración de los procesos.
Ahora vamos con un caso práctico para explicar este algoritmo. Tenemos 4 procesos actualmente: el de Word, que tiene una ráfaga de CPU de 8, el Excel, que tiene una ráfaga de CPU de 6, el Paint, que tiene una ráfaga de CPU de 4, y la calculadora, que tiene una ráfaga de CPU por 2. Como podemos notar en el diagrama de Gantt, el Word es el primero que empieza a pesar de su ráfaga de CPU. Esto es debido a que, como es el primero en llegar, normalmente el algoritmo se empieza a ejecutar o se empieza a aplicar cuando hay más procesos después del inicial, o sea, después del primero en la cola. Ya después de tener varios procesos en la cola, se empieza a aplicar el algoritmo, como en este caso que estamos viendo que, a pesar de que Excel sea el segundo en llegar en la cola, se va a dar prioridad al que tenga menor ráfaga de CPU, que en este caso sería la calculadora. Una vez que termina una vez que está en el proceso de ejecución el Word, los demás procesos empiezan a entrar en un estado de espera hasta que Word pueda terminar su proceso para ejecutar el siguiente, que en este caso sería la calculadora. Mismo caso, calculadora termina de ejecutar y comienza la ejecución de Paint, ya que es el siguiente que tiene una menor cantidad de ráfaga de CPU. Y ya por último, el último en ejecutarse después de que termine el proceso de Paint es Excel. Como se puede notar, tuvo un gran tiempo de espera debido a que es el que tiene mayor ráfaga de CPU. Una vez analizado el caso práctico, podemos pasar a los cálculos de tiempos, que para empezar tenemos que cuánto tiempo de espera tuvo cada proceso, que sería el tiempo de ejecución menos el tiempo de llegada. Para el proceso número 1, que fue Word, como se puede notar, al ser el primero en iniciar, tuvo un tiempo de 0 unidades. Mientras que Excel, que a pesar de haber sido el segundo en la cola, debido a la naturaleza del algoritmo, tuvo que esperar una cantidad de 12 unidades. El proceso 3 es el siguiente, que sería Paint, que tuvo un tiempo de espera de 6, mientras que el proceso 4, que fue la calculadora, tuvo un tiempo de espera de 2. Seguimos con el tiempo de retorno, el cual se nos da cuando cuando restamos el tiempo de salida menos el tiempo de llegada. En el proceso 1 o en el Word nos da un total de tiempo de retorno de 8. En el proceso 2, que sería el Excel, tuvimos un tiempo de retorno de 18. En el proceso número 3 tuvimos un tiempo de retorno que sería de 10 unidades, mientras que en el proceso 4 o el calculadora tuvimos un tiempo de retorno de 4 unidades. Por último, con los cálculos de tiempo podemos sacar los promedios finales, que para empezar tenemos el tiempo de espera promedio o medio, que se utiliza con todos los tiempos de espera de los procesos, se suman y se dividen entre la cantidad de procesos utilizados, que en este caso sería 4, dándonos un total de que hubo un tiempo de espera promedio de 5 unidades. Mientras que el tiempo de retorno medio, que sería el mismo caso que el tiempo de espera medio, tomamos todos los tiempos de retorno de cada proceso y los sumamos y los dividimos sobre la cantidad de procesos, que en el mismo caso son 4, dándonos un total de un tiempo de retorno promedio de 10 unidades. Buenos días, mi nombre es Nelson Bueno y voy a hablarles acerca del algoritmo de planificación SRTF, o Shortest Remaining Time First. Este algoritmo de planificación es la variante apropiativa del algoritmo SJF, cuya regla de oro es: siempre ejecuta el proceso al que le quede menos tiempo de ráfaga para terminar. Entiéndase por tiempo de ráfaga la duración de dicho proceso. ¿Bien? Donde en términos simples dice que si llega un proceso más corto que el que se está ejecutando, entonces el sistema operativo hace un cambio de mando inmediato. El proceso más corto entra y el proceso que estaba funcionando se paraliza por un momento. ¿Por qué decimos que es de naturaleza apropiativa? Porque tiene la capacidad de interrumpir procesos en tiempo de ejecución. El proceso interrumpido vuelve a la cola de listos esperando su turno. Y dicho algoritmo tiene una toma de decisiones dinámica, ¿no? Que es otra de sus características principales, donde la decisión de quién usa la CPU se toma cada vez que llega un proceso nuevo o termina uno. Por lo tanto, cuando llega un proceso nuevo a la cola, y cuando el proceso actual termina su ráfaga. Y son esos dos casos donde se realiza esa toma de decisión. Entre las ventajas de este tipo de algoritmo tenemos que es altamente eficiente, ¿no? Minimiza el tiempo de espera promedio para un conjunto de procesos dados, ¿no? Ideal para interactividad también, donde los procesos cortos salen de inmediato. Los trabajos rápidos salen del sistema casi que ya. Pero tenemos las desventajas, lo malo, donde este tipo de algoritmo es muy propenso a la inanición. Los procesos largos pueden no ejecutarse si siempre están llegando muchos procesos cortos. Y también es muy propenso a la sobrecarga por la
implementación de procesos, entonces el sistema operativo gasta excesos de recursos calculando los tiempos y cambiando los contextos. Dicho esto, tenemos un caso práctico, ¿no?, de Shortest Remaining Time First, donde tenemos la siguiente tabla de procesos, con 4 procesos, un proceso P1, P2, P3, P4. P1 llega en el tiempo 0 con una ráfaga de 8, P2 llega en el tiempo 1 con una ráfaga de 4, P3 en el tiempo 2 con una ráfaga de 9 y P4 llega a los 3 segundos con una ráfaga de 5. Entonces el tiempo 1 se encuentra en la CPU. Como es el primer tiempo, está solo el proceso 1, el proceso 1 entra al CPU. Cuando pasa el primer segundo y llega el segundo 1, entonces llega el proceso 2, que es de 4 milisegundos. Como al proceso 1 le quedan 7 milisegundos de ejecución, porque ya pasaron segundos, nos damos cuenta que el proceso 2 tiene una menor ráfaga, y la teoría dice que se toman los procesos que tienen menor ráfaga. Por lo tanto, el proceso 2 entra y el proceso 1 sale. ¿Cómo se expresa esto? Bien, cuando llegamos al tiempo 2, llegan los procesos 3, el proceso 3 de 9, una ráfaga de 9 milisegundos, y al proceso 2 le quedan 3 milisegundos. Para el proceso 2 sigue siendo todavía un tiempo más corto, y para el proceso 1, como sigue siendo un tiempo más largo, todavía queda en la cola de listos. Para el segundo 5, que termina el proceso 2 y entra el proceso 4, nos damos cuenta que el proceso 4 es el más corto, con 5 milisegundos, porque al proceso 1 le quedan 7 milisegundos todavía, y al proceso 3 le quedan 9 milisegundos. Por lo tanto, el proceso 4 es quien entra al CPU y los otros dos procesos, P1 y P2, quedan en la cola de listos. Y así sucesivamente va tomando los procesos más cortos hasta que finalmente, a pesar de que el proceso 1 estaba de primero, este sale ya al CPU, porque es el proceso más corto entre P1 y P3, y se ejecuta. Y nos muestra la tabla acá, el gráfico, ¿okay?, donde P1 está de primero, pero al segundo 1 ocurrió la ruptura, ocurrió la interrupción del proceso 2. ¿Okay? Y se van ejecutando los tiempos según las ráfagas de cada uno de los procesos hasta que finaliza y se ejecutan todos los procesos de por medio. Mi nombre es Ana Santamaría y yo les voy a hablar sobre el algoritmo de Round Robin. Este algoritmo consiste en asignar a cada proceso un intervalo de tiempo pequeño, o también conocido quantum, que viene a ser como una rebanada de tiempo. Una vez que el tiempo del quantum expira, el proceso es interrumpido y colocado al final de una cola de listos, permitiendo que el siguiente proceso tome el control. Y así lo hace para cada uno de los procesos que estén en la lista de ejecución. Este algoritmo es de tipo apropiativo, porque el sistema operativo arrebata el uso del CPU al proceso cuando este quantum se agota, sin esperar que el proceso termine o se bloquee voluntariamente. Es decir, una vez que el quantum termina, inmediatamente ese proceso pasa a la cola de listos. Ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, este algoritmo posee equidad porque todos los procesos reciben una parte igual de la CPU. También está la ventaja en su tiempo de respuesta, porque en los entornos interactivos los procesos cortos no tienen que esperar a que terminen los procesos largos y evita el efecto conocido como cowboy o lo que sería la inanición, donde hay procesos que tienen que esperar mucho tiempo para volver a ejecutarse. Y por último, también presenta una ventaja que es la simplicidad, porque es fácil de implementar mediante una cola de FIFO. En cuanto a sus desventajas, puede presentar lo que sería la sobrecarga, ya que si el quantum o ese tiempo es muy pequeño, el sistema pasa mucho tiempo realizando cambios de contexto, es decir, mandando los procesos que están en ejecución a la cola de listos y así, en vez de estar ejecutando o realizando trabajo útil. Y también presenta desventajas en cuanto a lo que sería la eficiencia, porque si el quantum es demasiado grande, el algoritmo se comportaría como un algoritmo de first come, first served, o en español sería primero en entrar, primero en salir, y lo que lo hace perder su beneficio de iteratividad. Para resolver un caso práctico, tenemos un enunciado que dice lo siguiente. Suponga que un sistema operativo utiliza el algoritmo de planificación round robin para gestionar el uso de la CPU. Para este escenario se ha definido un quantum de 3 unidades. Dada la tabla de procesos que entran en la cola de listo en los tiempos especificados, realice el análisis de la planificación. Tenemos esta tabla de procesos con los tiempos de llegada y los tiempos de ráfaga o los tiempos de CPU que se toma cada uno de esos procesos. Para resolverlo, vamos a pasar a una hoja de Excel a continuación.
Ok, tenemos en esta hoja de Excel la tabla con los procesos, su tiempo de llegada y su tiempo de ráfaga o tiempo de CPU. Y por cada pasada, ellos se van a estar ejecutando un quantum de 3, es decir, 3 unidades que se va a restar a este tiempo para cada uno de ellos hasta que terminen su tiempo en CPU. Tenemos aquí una tabla donde vamos a poder visualizar el diagrama de ejecución. En la línea horizontal tenemos lo que sería el tiempo, que empieza desde el intervalo 0 hasta el tiempo en que terminen todos los procesos. Y en la parte vertical tenemos a cada uno de los procesos ubicados. Y aquí arriba la cola de listo, que es donde los procesos se van a ir ubicando para ser ejecutados en orden. Es decir, ellos entran de arriba hacia abajo y los que están aquí en esta parte inferior son los próximos a ser ejecutados. Entonces iniciamos marcando el tiempo de llegada para cada uno de los procesos. El proceso A vemos que llega en el tiempo 0, el proceso B en el tiempo 1, el proceso C en el tiempo 2 y el proceso D en el tiempo 3. Y procede entonces a iniciar su ejecución. El proceso A tiene un tiempo de CPU de 5, pero él se va a ejecutar en la primera pasada 3 intervalos de tiempo, porque 3 es el quantum. Entonces se ejecuta el proceso A 3 intervalos de tiempo. Mientras el proceso A estaba en ejecución, aparece en escena el proceso B en el tiempo 1. Entonces ese proceso B pasa a la cola de listo para hacer el siguiente a ejecutarse. Pero tiene que esperar 2 intervalos de A hasta que termine para poder ejecutarse como tal. Luego de eso, en el intervalo 2 aparece también el proceso C y se pone por encima del B en ese orden, en el orden de primero en entrar, primero en salir. Es decir, que la cola de listo maneja lo que sería FIFO. Entonces, okay, se ejecuta B3 con un tiempo de 3, se ejecuta sus 3 intervalos. Al ser el tiempo para el proceso B de 3 y el quantum de 3, quiere decir que este proceso, al terminar la primera ejecución, aquí muere, aquí termina, porque dice que necesita un tiempo de CPU de 3. Y se cumple cuando se ejecutan los 3 intervalos de quantum. Termina el proceso y sale de la cola de procesos general. Mientras el proceso B se ejecutaba, el proceso C baja a ser el próximo a ejecutarse y vemos que aparece en escena el proceso D en el tiempo 3. Se posiciona el D y luego le sigue el proceso A, que estaba previamente en espera para seguir su ejecución. Entonces se van ubicando cada uno por el orden de llegada en la cola de proceso. Se ejecuta entonces el proceso C, que tiene un tiempo de CPU de 7, se procede a ejecutar sus primeros 3 intervalos. Se ejecuta el proceso C y cuando se ejecuta el proceso C, entonces baja el proceso D a ser el próximo a ejecutarse, también baja A y se pone por encima de último el mismo proceso, el proceso C, que antes tenía 7, pero ahora va a tener 4, porque se resta entonces 7 menos 3 y le quedan 4 para terminar totalmente. Y así sucesivamente. Luego se ejecuta el proceso D a continuación. Se ejecuta el proceso D y al finalizar los primeros 3 intervalos del proceso D, vemos que baja a ser el próximo a ejecutarse, luego C y se pone por encima el proceso D, que antes tenía 4, pero ahora le va a quedar un solo tiempo para terminar su proceso, su ejecución total. Entonces, luego de aquí viene a ejecutarse el proceso A con 2 intervalos, es decir, que no necesita consumir los 3 intervalos del quantum porque termina antes, porque ya le quedaban 2. Entonces, se ejecuta el proceso A nuevamente y aquí termina o muere ese proceso y sale de la cola general. Y asimismo, después que se ejecuta el proceso A, baja C a ejecutarse con el restante, porque B ya había terminado. Se ejecuta C, otros 3 intervalos, y al terminar la ejecución de C, entonces baja D a ser el próximo a ejecutarse de la cola de listos, y se posiciona por encima el proceso C, que anteriormente tenía 4, pero como se ejecuta 3, ya le quedaría 1 para terminar. Luego de la ejecución del proceso C, se ejecuta D, finalizando con un último tiempo, y aquí muere el proceso D y sale de la cola general. Y también sucede lo mismo con el proceso C, que le falta un tiempo. Y llega aquí. Y entonces termina por completo el proceso C. Y así podemos ver la ejecución de cada uno de los procesos y en qué tiempo se ejecutaron cada uno hasta terminar su tiempo de CPU o ráfaga. Ahora, para hacer los cálculos de tiempo, podemos ver aquí
las fórmulas y lo que significa cada una de ellas. Entonces, para cada proceso, calculamos el tiempo de finalización, que es el tiempo total en el cual termina. Entonces, podemos ver que el proceso A termina en el tiempo 13, finaliza en el tiempo 13. El B en 5, el C en 18 y el D en 17, como lo vemos también aquí en el diagrama. De igual manera, calculamos el tiempo de retorno. El tiempo de retorno se calcula el tiempo de finalización menos el tiempo de llegada de cada proceso. Es decir, el tiempo de finalización 13 menos el tiempo de llegada de A, que es 0, y entonces tenemos de retorno 13. Para B tenemos 4, para C 16 y para D 14. De la misma manera, el tiempo de espera, que lo obtenemos cuando restamos el tiempo de retorno, que es este, menos el tiempo de CPU o de ráfaga de cada uno de los procesos. En este caso, el tiempo de retorno de A es 13, menos el tiempo de CPU de A, que es 5, y tenemos un tiempo de 8 entonces, para B 1, para C 9 y para D 10. Una vez obtenido esos valores, podemos sacar lo que sería el tiempo de retorno medio, que no es más que la suma de todos los tiempos totales de retorno dividido entre la cantidad de procesos, como lo tenemos acá en la ecuación. Y esto da un total de 11,75 como tiempo de retorno medio. De igual manera, para el tiempo de espera medio, la fórmula es similar. Es la suma de todos los tiempos de espera entre la cantidad de procesos. En este caso, el tiempo de espera medio da como resultado 7. Una vez obtenidos estos cálculos, serían los resultados para este ejercicio de round robin. Gracias. Buen día, mi nombre es Keibel y el tema que voy a tratar hoy es el algoritmo de planificación por prioridades, específicamente en su modalidad no apropiativa. Para entender este algoritmo debemos partir de su definición básica. A cada proceso se le asigna un número entero que representa su nivel de importancia o de prioridad. La regla fundamental es que la CPU siempre se asignará al proceso con la prioridad más alta. Es importante aclarar que generalmente un número menor indica mayor prioridad, es decir, el número 1 es más importante que el número 10. Este algoritmo presenta una ventaja muy clara. Garantiza que los procesos críticos o de alta importancia sean atendidos preferencialmente. Sin embargo, tiene una desventaja muy importante que es la inanición. ¿Cuándo ocurre? Ocurre si al sistema llegan continuamente procesos de alta prioridad. Los procesos de baja prioridad podrían quedarse esperando indefinidamente. Para solucionar esto en sistemas reales se utiliza la técnica del envejecimiento, que aumenta gradualmente la importancia o la prioridad de los procesos antiguos para asegurar que eventualmente sean atendidos. Hoy me voy a centrar en el enfoque no apropiativo. Este significa que una vez que un proceso obtiene el control de la CPU, no lo libera hasta terminar su ráfaga completa, incluso si llega otro proceso que tiene mayor importancia. Analicemos el siguiente caso práctico que tiene 4 procesos, P1, P2, P3 y P4. Observamos los datos. El proceso P1 llega en tiempo 0 con prioridad 2. El proceso P2 llega en tiempo 1 con prioridad 1, que es la más alta. El proceso 3 llega en tiempo 2 con prioridad baja y P4 llega en tiempo 3 con prioridad media. Podemos ver la ejecución cronológica mediante este diagrama. En el tiempo 0 llega P1. Como la CPU está libre, entra inmediatamente en ejecución. Ahora se presenta el momento crítico. Mientras P1 se ejecuta, llega P2, P3 y P4. Y aunque P2 tiene prioridad 1, como el sistema es no apropiativo, P1 no se detiene y continúa hasta terminar su ráfaga de 8. Llegamos al tiempo 8. P1 termina. En la cola está P2, P3 y P4. Se comparan prioridades y gana P2 por tener la prioridad más alta, que es 1. En el tiempo 12, P2 termina. Entre P3 y P4 gana P4 por tener mejor prioridad, que es el 2. Finalmente, en el tiempo 17, P4 termina y entra el proceso P3, finalizando en el tiempo 26. Ahora pasamos a los datos de la tabla de resultados. Para evaluar el sistema utilizamos dos fórmulas. El tiempo de retorno, que es el tiempo final menos la llegada, y el tiempo de espera, que es el retorno menos la ráfaga. Analizamos los resultados que obtuvimos y nos damos cuenta que para el proceso P1 su tiempo de retorno fue de 8 y su espera fue de 0, ya que este entró directo. Para el proceso P2 terminó en el 12, por lo que su retorno fue 11 y su tiempo de espera fue de 7 unidades. Para el proceso P4 terminó en el 17, su retorno fue 14 y su espera fue de 9 unidades. Y finalmente para el proceso P3, que fue el más afectado, terminó en el 26 con un retorno altísimo de 24 y una espera de 15 unidades. Con estos datos podemos sacar el promedio final del sistema. El tiempo de retorno medio fue de 14.25 unidades y el tiempo de espera medio fue de 7.75 unidades. En conclusión, la planificación por prioridades no apropiativas funciona bajo una lógica de respeto al turno.
Y aunque garantiza que los procesos prioritarios pasen primero cuando hay espacio, el sistema nunca va a interrumpir a quien ya está trabajando. Este es un algoritmo que ofrece estabilidad al proceso activo, a cambio de hacer esperar un poco más a las urgencias que llegan tarde. Muchas gracias por su atención.